Hola, muy buenas tardes, amigos, comunidad de Lockdown Economy. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición de Lockdown Economy Ciudad de México. El día de hoy les comento que tenemos a Lourdes Molina Rincón, quien es fundadora de la empresa PharmaClean Services. Lourdes es química, farmacéutica, bióloga y ayuda a sus clientes a lograr sus objetivos a través de sus servicios de consultoría en cumplimiento normativo, asuntos regulatorios, desarrollo de nuevos negocios, logística y a través de su cartera de seminarios y cursos en modo abierto o cerrado, siempre obviamente buscando la satisfacción de las necesidades de estos. Lockdown Economy es una fundación, una asociación no lucrativa con literalmente un acuerdo con las Naciones Unidas. Estamos en conjunto con ellos y de lo que se trata esto es de ayudar a microempresarios y a empresarios para reactivar la economía en esta época de pandemia. Entonces, démosle la bienvenida a Lourdes. Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos a comenzar, si quieres, con las preguntitas. Platícanos un poquito, Lourdes, ¿a qué se dedica PharmaClean Services? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Flavio, por esta entrevista, por esta invitación. Me parece muy interesante esta iniciativa y considero que va a ser de gran ayuda. Pues yo creo que no nada más a microempresarios o pequeños empresarios. Pienso que con este tema de la pandemia, pues en general la economía se ha visto afectada a todos los niveles. Estoy muy agradecida que nos invites a participar en esta entrevista y por supuesto, si hay posibilidad de aportar algo, estoy a tus órdenes. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, claro que sí. Danos una breve reseña de lo que es PharmaClean Services hoy en día. Ok, muchas gracias. Bueno, PharmaClean Services es una empresa pequeña, joven, que se ha dedicado desde hace 5 años a ofrecer servicios de consultoría en temas normativos para la industria farmacéutica. Lo que hacemos básicamente es apoyar pues al sector farmacéutico, no nada más de producción de medicamentos, sino también de farmoquímicos, dispositivos médicos. Incluso hemos tenido la gran fortuna de que nos hayan invitado a trabajar en proyectos de alimentos, de suplementos alimenticios y hasta de cosméticos. Entonces, pues nos sentimos afortunados porque hemos tenido la oportunidad de ir ampliando nuestra posibilidad de apoyar dentro del sector a una variedad un poco más grande de empresas con diferentes niveles de expertise y diferentes tipos de producto en el mercado. Con relación a asuntos normativos, nos referimos, por ejemplo, a la obtención de licencias sanitarias para sus plantas o la obtención del certificado de cumplimiento de buenas prácticas de fabricación que coloquialmente le llaman GMP. También los apoyamos con sus proyectos de registro sanitario de sus medicamentos, de sus dispositivos médicos, o bien a las modificaciones a las condiciones de registro. Esto nos lleva también a trabajar en muchos proyectos de entrenamiento y en proyectos incluso de optimización de diferentes índoles, como por ejemplo plantas farmacéuticas. Nos lleva, por ejemplo, ahorita tenemos un proyecto de dispositivos médicos en donde se está montando una planta de fabricación del producto y así, o tenemos también clientes interesados en exportar sus productos a Estados Unidos en este momento de la pandemia en que tiene grandes necesidades que no logran ser satisfechas con el mercado local, con lo que ellos logran producir internamente. Entonces, México ahorita tiene una gran oportunidad de exportar sobre todo algunos dispositivos médicos, algunos medicamentos que son sumamente importantes para el tratamiento del COVID, pruebas para detección de COVID, etcétera. Y bueno, todos aquellos implementos que se utilizan para la nueva normalidad. Entonces nosotros los estamos apoyando a todos ellos.
para exportar sus productos. También apoyamos empresas que intentan entrar a México porque además de que México es un país altamente regulado, con una mano de obra muy calificada, es un país con una ubicación estratégica magnífica, tanto para exportar a Norteamérica como para explorar el mercado latinoamericano. Perfecto, Lourdes, muchísimas gracias. Otra preguntita, ¿cuántos empleados tienen? ¿Dónde están basados ustedes? Nosotros estamos basados en Coyoacán, muy cerca de la Cineteca Nacional, en Bruno Traven, 162. Tenemos una pequeña oficina y actualmente somos 6 personas trabajando directamente en la empresa y contamos con 6 consultores asociados. Perfecto, muchísimas gracias, Lourdes. Me gustaría que nos platicaras un poquito, ahora que estabas mencionando esto del COVID y pues lo que está de moda hoy en día, justamente con este encierro, por decir así, que tenemos y las limitantes que tenemos. ¿Qué está haciendo PharmaClean Services referente a su negocio durante la pandemia? Bueno, la primera, bueno, es que depende de la arista con que quieras enfocar esto. Si lo vemos como negocio, pues les ayudamos a las empresas a registrar sus productos. Afortunadamente, la entidad gubernamental que se llama COFEPRIS puso a disposición de la población pues una rapidez o un tratamiento de emergencia o una especie sí, un tratamiento de emergencia a todo lo que se refiere a trámites COVID. Entonces, nosotros hemos estado ayudando a nuestros clientes a que estos trámites COVID pues se vayan correctos, se vayan completos. Le damos seguimiento al trámite y de esta manera ellos puedan comercializar rápidamente sus productos. Afortunadamente, nuestra entidad gubernamental pues sí ha acelerado de manera importante la resolución de esos trámites y esto pues está abriendo por lo menos a ese sector, sobre todo de dispositivos médicos, algunos medicamentos, les está abriendo pues oportunidades porque el mercado mexicano es muy grande y ofrece muchas oportunidades y el hecho de que se puedan realizar los trámites y los registros sanitarios de manera expedita, pues a los empresarios pues les ayuda mucho para poder comercializar sus productos y como todo en la vida, el poner un producto en el mercado implica una gran inversión, entonces esa inversión pues comienza a trabajar rápidamente y a generar pues ganancias a la empresa y un beneficio para la sociedad. Okay. Ahora sí que para los mexicanos. Para los mexicanos, exactamente. Muchísimas gracias. ¿Han intentado ustedes como empresa implementar algo para atraer clientes ahora con esto de la pandemia? ¿Cómo han visto ahorita su cartera de clientes? ¿Les ha afectado? ¿No? ¿Qué estímulos han intentado para atraer más clientes a PharmaClean Services? Bueno, uno de los que hemos intentado es a través de los seminarios, masterclass. Nosotros ofrecemos pláticas sobre diferentes temas que son completamente gratuitas, en donde pues les invitamos a que participen en diferentes cosas, como en capacitarse, por ejemplo, como auditores, pero también, bueno, tenemos otro tipo de charlas enfocadas, por ejemplo, a cadena de suministro, que es un tema sumamente importante, en especial en este momento de COVID, que muchas cosas están paradas e interrumpidas y demás. Entonces, bueno, hacemos, también publicamos diferentes shots de información que consideramos de relevancia con relación a todas las decisiones que se están tomando constantemente en el gobierno, en especial en COFEPRIS y en el SAT, de tal manera que la gente esté enterada de cómo está el movimiento de las licitaciones, que es un tema que nosotros, pues es de impacto directo porque cómo está comprando el gobierno federal medicamentos, insumos para la salud, cómo está el mercado privado, qué está sucediendo, cómo está cambiando la regulación sanitaria últimamente, que ha sido
ha tenido cambios bastante importantes y muy profundos, con un impacto impresionante en la ley. Entonces nosotros estamos comunicando constantemente a través de las redes sociales, Facebook, LinkedIn, a través de nuestras cuentas individuales y de nuestra propia página, vamos compartiendo toda esa información para hacerla llegar a todos nuestros seguidores. Y es generalmente de diferentes índoles, pero ahora últimamente se ha enfocado mucho a todo el tema de los cambios que ha hecho el gobierno en todo este contexto de la compra de medicamentos. De medicamentos, ok. Hablando de esto, de los medicamentos y todo, no, me imagino que no son los únicos en el mercado ofreciendo este tipo de productos o servicios. ¿Cómo han hecho algún estudio de mercado o algo que los relacione con la competencia? ¿Saben exactamente cómo están ustedes contra la competencia o realmente no se ha hecho algún estudio profundo de este tema? Sí, nosotros hicimos un plan de negocio y en ese plan de negocio estudiamos a nuestra competencia. Tenemos grandes y muy fuertes competidores. De hecho, muchos de esos competidores son extranjeros, son compañías que instalaron sus oficinas en México, pero con capital extranjero. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas. Son pues profesionistas excelentes. Sin embargo, de pronto, pues sus precios a veces son un poquito más elevados. En nuestro caso, somos locales, nuestro personal es local y lo que hacemos es que procuramos adaptarnos a nuestros clientes en la medida de lo posible. Buscamos que si este cliente, buscamos de qué manera pueda resolver su necesidad nuestro cliente a un precio que sea justo y que también para nosotros sea negocio, pero siempre buscando un balance costo-beneficio que lo deje satisfecho a él, que deje resuelta su necesidad, pero que también nosotros tengamos un sentido de logro dentro de nuestra organización. Ok, perfecto, muchas gracias Lourdes. ¿Cuál consideras tú que es la perspectiva o cómo están proyectando PharmaClean Services para los próximos meses? Nosotros hemos hecho varios planes, de hecho sí tenemos prácticamente planeados los próximos 6 meses de trabajo entre una cartera de cursos, masterclass, eventos de seminarios de masterclass. También, bueno, tenemos varios proyectos trabajando con diferentes clientes y estos pues ya están, o sea, prácticamente de aquí a febrero o marzo del próximo año, pues ya nosotros tenemos que tener prácticamente agendados todas las semanas para asegurar un flujo de caja constante y bollante que nos permita pues cubrir todos los requerimientos de la empresa y asegurar las fuentes de trabajo que estamos ofreciendo. No, perfecto, muchas gracias. No, pues muy planeado todo para que no tener imprevistos. Excelente, me parece excelente, Lourdes. Ahora viene la última pregunta, que es la pregunta del genio de la lámpara. ¿No? Literal. Dinos 3 cositas en las que necesiten ayuda. Bueno, vamos a pensar que sí existe el genio de la lámpara. Sí. Desde el punto de vista del mercado, una de las cosas que es impresionantemente útil es ser conocido. Ser conocido, ser visto y que no nada más seas conocido porque eres visto, sino por tus obras. Entonces, que haya una buena difusión de la información de quién es y en qué puede ayudar PharmaClean Services. Pienso que es algo que a nosotros nos ayudaría muchísimo. El resto, nosotros lo haremos. Okay. Pues contactos, o sea, si hubiese manera de que de un modo u otro se pudiera formar una red de contactos
a la que nosotros también gustosamente aportaríamos cuando se requiera. Esto también sería de gran utilidad. Y bueno, el otro, pues quizás no esté tan en las manos o de manera tan próxima en las manos de Lockdown Economy, pero de todas maneras lo voy a dejar en la mesa. Yo considero que con este tema de la pandemia, uno de los temas fundamentales con lo que nos estamos enfrentando, o más bien, sí, con los que nos estamos enfrentando todos, pero se nota muchísimo cuando tratamos de hacer trámites ante las diferentes instituciones públicas, es que muchos de los trámites no están digitalizados. Y esto te lleva a tener que ir a la institución pública, hacer tu papeleo y demás. Y ahora que hemos estado en un proceso de pandemia, en donde no tenemos instrumentadas mecanismos para hacer más trámites digitalizados, pues se ha entorpecido, francamente se ha entorpecido la economía. Entonces, si hubiese alguna iniciativa global apoyada para que todos, tanto empresarios como instituciones públicas, pudieran digitalizar más trámites de manera segura, utilizando códigos QR o cualquier otro medio de automatización, sería de gran ayuda para todos, y pienso que no nada más para el sector farmacéutico, sino para todos los sectores. Mucho de lo que tiene frenada la economía se va a desatorar. Eso sí, eso sí. Pues mira, pues Lourdes, antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista, muy importante la información que mencionaste, muy útil. Les recuerdo a todos, amigos, que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Pueden poner el hashtag Lockdown Economy Local, ahí nos pueden encontrar, al igual que en nuestra página web www.lockdowneconomy.org. Pues Lourdes, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has brindado. Seguramente por ahí hay alguien súper interesado en apoyarlos y en obviamente resolver estas dudas, o literalmente pues en el negocio per se que están ustedes ofreciendo, esta gama de productos y servicios. Muchísimas gracias por tu tiempo y pues nos vemos en la próxima edición de Lockdown Economy Ciudad de México. No se la vayan a perder. Gracias, Octavio. Fue un placer platicar contigo. Esperamos que la información vertida en esta entrevista sea de utilidad. Claro que sí. Gracias, Lourdes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.